que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior continuamos conversando acerca de familia y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. Pedro, para evidenciar la pertenencia familiar o de la simiente con Dios, escribe en su segunda carta de esta pertenencia. Por ello que él dice, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Con esto sintoniza perfecto con lo que Pablo enseñó acerca de la selección de los hijos y miembros del cuerpo de Cristo en la carta a los Efesios. Segundo, Pedro usa dos términos griegos para consubstanciales y naturaleza, que son koinonos y physis respectivamente. La idea de la traducción es que somos participantes del ADN divino. Podemos tener ese ADN corriendo en nuestro interior y nos permite formar a Cristo en nuestro interior. Tercero, la unión con el ADN celestial nos permite, a su vez, entender de mejor manera la realidad de la familia y que no somos simples hermanos en título, sino que en realidad somos una familia de reino en Cristo. Cuarto, Pablo entendió con muchísima claridad la participación que tenemos en el ADN celestial. Es por ello que él dice, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 14, en la versión cuarta de la Biblia textual. Y quinto y último, tanto la liturgia o formato del mal llamado culto dominical, como las metodologías de reunión, son los principales agentes de obstáculo a que la familia del Señor sea una realidad en el relacionamiento y dependencia de los miembros del cuerpo de Cristo. Y ambos factores son los que han ocasionado la proliferación de congregaciones infantiles y lejanas a la realidad del reino. Y lo que es peor, se ha frenado considerablemente el crecimiento genuino y real del cuerpo de Cristo en los verdaderos discípulos. Vamos, hermanos, Pablo en su carta a los Efesios nos muestra el mapa del Señor con respecto al diseño que Él tiene. Debemos entender que Dios es creador, por lo que su creatividad no tiene límites. Dios definió un diseño de congregación. Él diseñó un diseño para la familia, para los matrimonios, un modelo para la crianza de los hijos, etc. Uno de los principales fracasos de las congregaciones hoy es precisamente no entender el diseño, el mapa, el plan que Dios puso, sino que siguen como autómatas a la multitud, la cual es manipulada por los obtusos y cerrados líderes, que a su vez tampoco han entendido la dimensión y alcance del plan glorioso del Señor. Yo te pregunto, ¿cómo pudo la hermandad reunida en la casa de Juan Marcos en el día de Pentecostés esparcir el mensaje en tan poco tiempo si no tenían Biblia, por ejemplo? Si no tenían una radio para transmitir, ni menos redes sociales. ¿Te has preguntado por qué esa hermandad fue tan exitosa, llegando a provocar una persecución a tal punto por llenar las localidades con el Evangelio en el nombre de Jesucristo? La respuesta está en entender dos factores relevantes, hermanos. Primero, la identidad que tenía cada uno en Cristo, que ya lo dije en el tema anterior hace algunos episodios. Y lo segundo, la pertenencia real de unos a otros. Muestra de ello es el registro de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevenía un temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nuestro querido Lucas nos muestra una radiografía de los inicios de la comunidad de discípulos. Una comunidad que logró mostrar desde lo cotidiano el reino al resto de la ciudad. Eso ellos mostraron. Desde el vivir cotidiano mostraron esta realidad. No solo fue el mensaje del Evangelio, no solo fue su tránsito por las calles, sino desde sus casas, desde el compartir el pan, desde lo más simple como es compartir la comida y todo lo cotidiano. Muchos manipuladores líderes hablan de que la convivencia era por un lado en el templo, porque lo menciona Lucas, y en las casas, para respaldar y defender los recintos de reunión, o los mal llamados actualmente iglesias. Pero este pasaje es el único en su materia, ya que si sigues leyendo el libro de los Hechos, lo que fue aconteciendo en los años posteriores, te darás cuenta que lo único que queda es en las plazas, caminos y sus casas. El templo desaparece de la escena, porque el problema que fomenta el templo o un recinto es una comunidad que no se mueve, que queda estática, y por ende es que Dios envió persecución para moverlos y sacarlos de la comunidad que estaban ellos en Jerusalén. Por ello que si no entiendes que el Evangelio no es estar estático, que no es sentado en un recinto, el Señor te va a mover por persecución. La reunión en casa es un modelo que el propio Jesucristo enseñó. Leamos una muestra de ello en el registro del Evangelio de Mateo capítulo 9, y dice: «Y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos decían a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero cuando él lo oyó, dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores». Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13 en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Dónde está Jesús en este pasaje? ¿Estaba en el templo o en una sinagoga? Claro que no, está en su casa, recibiendo a los pecadores, a los publicanos, atendiéndolos, conversando con ellos. Porque es en la intimidad de la casa en que podemos tratar mejor al pecador. Es un lugar de contención, un lugar que debemos ser de refugio. Y por supuesto, quienes iban a la casa de Jesús encontraron esa contención, ese refugio y sanidad. Veamos más ejemplos y situaciones en las cuales el Señor nos dejó registro de la operación en la casa con el reino. En Mateo capítulo 9 dice: cuando llegaron a la casa, acudieron a él los ciegos. Jesús les dice: ¿creéis que pueda hacer esto? Y le dijeron: sí, Señor. Mateo capítulo 9, versículo 28, en la versión cuarta de la Biblia textual. El Señor, estando en casa, recibió a los ciegos que venían del camino hablándole, es lo que dice los versículos anteriores. Y Él los sana dentro de la casa. Fíjate el detalle, que no los sanó en la calle o en el tránsito a la casa. Los recibió en la casa y en su casa los sanó. El Señor, cuando envió a los 12 a predicar, les dio claramente las instrucciones de lo que debían hacer cuando llegaran a las casas. Leamos lo que nos dice Mateo capítulo 10 y dice: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno en ella, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si en verdad la casa es digna, repose vuestra paz sobre ella, pero si no es digna,
vuélvase vuestra paz a vosotros. Mateo capítulo 10, versículo 11 al 13, es la versión cuarta de la Biblia textual. Esto también lo dice el evangelista Marcos, quien respalda este episodio en el capítulo 6, versículo 10. El Señor le dio claras instrucciones a los discípulos, que debían ir de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Cuando llegaban a la ciudad, cuando entraban ellos en esas ciudades o aldeas, ellos debían ver quién eran dignos para posar con ellos. Por eso que esto es en la casa. ¿Lo vas entendiendo? Otro ejemplo es, Jesús les explicó las parábolas, les enseñó las acciones que iba haciendo y por supuesto les explicó los milagros a los discípulos, pero lo hizo dentro de una casa. En una casa les enseñó, tal como lo registra esto en Mateo capítulo 17, versículo 25, Marcos capítulo 7, versículo 17, Marcos capítulo 9, versículo 28 y Marcos 10, versículo 10. En todos estos pasajes, el Señor da una clara muestra cómo Él, en la intimidad de la casa, no en la multitud, en el exterior, en la intimidad le explicó todo a los discípulos de lo que Él iba haciendo. Otro lado, Jesús cada vez que estaba en su casa, recibió a la gente e hizo milagros, como lo registra también Mateo capítulo 26, verso 6, Marcos capítulo 2, versículo 1, Marcos capítulo 2, versículo 15, Marcos 5, 35 al 38, Lucas 4, versículo 38, Lucas 5, versículo 19, Lucas 7, 37, Lucas 10, del versículo 5 al 7, entre otras muchas citas más de la Escritura. En todas y cada una de estas citas bíblicas, tú vas a encontrar que el lugar de operación de Jesús con sus discípulos fue dentro de una casa. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el modelo del Señor? ¿Ir a la sinagoga o la casa? Las Escrituras nos muestran 37 milagros que hizo el Señor, cada uno con registro de los distintos evangelios. Son 37 registros de sus milagros. Él hizo muchos más, por supuesto, pero en esos 37 tú vas a ver que en cada detalle que el Señor no hizo jamás un milagro en un recinto llamado templo, ni menos en una sinagoga. Todos y cada uno lo hizo en diferentes lugares, pero especialmente los hizo en una casa. Ahora bien, ¿el Señor entraba en las sinagogas? Sí, hermanos, Él entraba, pero para proclamar el evangelio del reino. Pero si observan bien todas las Escrituras, el Señor, como dije recién, jamás sanó a alguien dentro de una sinagoga. No existe ningún registro en los evangelios que nos muestren a Jesucristo sanando dentro de una sinagoga o dentro de un templo. Por otro lado, algunos me dirán, ¿y el caso del cojo y Pedro en la puerta del templo? El que muestra Hechos capítulo 3. Si usted ve y lee detenidamente, el milagro ocurrió en la puerta, no ocurrió dentro. Si usted mira específicamente los detalles de lo que está escrito en Hechos capítulo 3, te darás cuenta de este sencillo registro que tiene Lucas en el Evangelio. Por lo tanto, lo que quiero decirles con todo esto, que la efectividad del Evangelio desde el inicio hasta el último registro del Nuevo Pacto siempre fue en una casa o una casa el centro de operación. Porque el Señor elige, hermanos, a familias para hacer su obra. Por esto que la casa, tanto el lugar físico o la residencia, es el objetivo de mostrar el reino. Y los de la casa, es decir, la familia, son los encargados de mostrar el reino. La estrategia de la casa como lugar físico se debe a que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Hechos capítulo 17, versículo 24. Habita en el corazón de quienes componen la familia del Señor. Amados, no es voluntad de este ministro y menos una animosidad adversa el que no te sigas reuniendo en un recinto. Ya lo dije en episodios anteriores, los recintos se pueden ocupar, pero ya no más como lugares de adoración. Es un error garrafal de la metodología que las congregaciones llevan el evangelio o lo expresan. Si tú no entiendes que tienes poder y que el evangelio es poder,
jamás vas a operar de la manera correcta. El Evangelio no es en un recinto. El Evangelio es Cristo en ti y en donde quiera que tú vayas. Pero la expresión máxima de la grandeza del Evangelio está en el seno familiar, en tu casa. Cuando Pablo fue a Filipos a predicarle a los filipenses, la Escritura nos relata que llegó a ser encarcelado junto con Silas o Silvano por haber sacado un espíritu de adivinación de una muchacha. Por ello que los azotaron y los metieron en la cárcel. Leamos juntos el pasaje de Hechos capítulo 17. Y leo a partir del versículo 23 y dice: Después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban atentamente. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta el punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel. Al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le dijo a Gambos: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Pidió entonces una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas, y conduciéndolos fuera les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Y tomándolos aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos. Y los hizo subir a la casa, les puso a la mesa, y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 34, en la versión cuarta de la Biblia textual. Este relato de Lucas nos muestra varios detalles importantes. Pablo y Silas en su oración cantaban himnos, mostrando que a pesar de los azotes, a pesar del cepo en los pies y las cadenas, a pesar de estar en una cárcel lúgubre, húmeda y probablemente muy maloliente, ellos no cesaron de orar al Señor. Por ello que Dios mandó un terremoto para liberarlos. Sin embargo, el propósito de Dios en Filipos no era la cárcel, era el carcelero. Como dice el relato, el carcelero ese día creyó al Señor, vio la muestra del poder de Dios y decide entregarse a Cristo. Por eso él dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es contundente de parte de Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y a continuación el hombre y los suyos, toda su familia, fueron bautizados. Todo esto ocurrió durante la noche. Si se fijan, esto transcurrió entre las 12 de la noche y hasta la madrugada. Por otro lado, el carcelero los lleva de la cárcel a su casa, y allí es donde ocurre todo. Son bautizados, les lavan las heridas y ellos pueden compartir el pan con esa familia. Fíjate que Pablo no fue a despertar a esa hora al rabino de la sinagoga en Filipos para llevarlos ahí. Menos el carcelero fue a hacer esto. Todo ocurrió en la casa del carcelero con su familia. El relato nos conduce a que finalmente todo se concentró incluso en la casa de Lidia, por lo que la iglesia de Filipos partió con una muchacha curada del espíritu de adivinación, un carcelero con su familia y Lidia, junto a varios hermanos que se reunían en su casa. Si vemos la mezcla, no es la que podríamos suponer para una iglesia, pero el Señor no se basa en nuestros parámetros y en nuestros paradigmas para ver las cosas. Y si bien fueron maltratados los apóstoles, nada es comparable con el resultado que el Señor originó en Filipos, pese a toda la oposición. Tanto la casa física como la casa en términos figurativos de la familia fueron los objetivos de la expansión del reino.
desde la predicación de Jesucristo hasta Pablo y su grupo de apóstoles. Por lo que al concluir este episodio, la fórmula de Dios genera una calidad increíble de creyentes que rápidamente se convierten en discípulos. Yo te pregunto, ¿tu casa, tu hogar, tu familia son el modelo que Dios puede utilizar para la predicación del Evangelio? ¿Para realizar sanidades y milagros? ¿Para expresar la vida de reino que Dios quiere formar y expresar a través de ti y los tuyos? Oremos al Señor. Amado Dios, qué hermoso es ver que a pesar de una aflicción tremenda que hiciste pasar tanto a Pablo como a Silas por los azotes y ser metidos injustamente en una cárcel, tu propósito, Señor, va más allá de ese sufrimiento. Y así lo entiende Pablo y Silas, porque un verdadero hijo tuyo, un discípulo formado por ti, solo puede tener claridad que tu propósito es más grande que las dificultades que vivimos. Yo estoy seguro que a cualquiera de los que me están escuchando fueran encarcelados, jamás entenderían que eso vino de parte tuya. Pero tanto Pablo como Silas tienen súper claro que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluso las que pudiesen ser desagradables de vivir o conllevan una gran aflicción. Gracias, Padre, por mostrarnos estos benditos ejemplos, que a pesar de nosotros, tú puedes, Señor, formar a discípulos en cualquier lugar y tomar a alguien incluso de una cárcel, como lo fue el carcelero y su familia. Qué hermoso es entender que en el seno del hogar del carcelero pudo su familia no solo ver tu gracia, sino también se convirtieron a ti mediante la predicación de dos hombres fieles, los cuales habían recibido azotes, los cuales estaban pasando una dificultad, pero tú eres, Señor, pronto a responder. Te doy gracias, Señor, porque hoy día podemos tener estas revelaciones a nuestras vidas para entender que el modelo y el diseño que tú nos has dejado parte en el seno familiar. Cuán importante, Señor, y lo venimos hablando en todos estos episodios, que nosotros debemos conducirnos a un modelo de familia que permita expresar el reino del Señor. Padre, abre los ojos del entendimiento de cada uno de los que están escuchando para que estas revelaciones sean en su vida y hay un cambio de actitud, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio, Señor, de conducción hacia un modelo que esté ligado 100% a lo que tú nos estás hablando. Para que dejemos hoy día los modelos artificiales que se han aprendido por tantos años y que no han provenido de tu mano. Permite, Señor, que desde hoy en adelante comencemos a trabajar en esa medida, porque hay mucho que hacer. Hay tanto que operar hoy día en el cuerpo de Cristo, tanto que hacer que hoy día, Señor, se pierde el tiempo, sobre todo los días domingo, porque no hay una genuina construcción de la hermandad y hoy día es necesario y urgente ocuparnos de la construcción de los hermanos, de edificar el cuerpo de Cristo en cada uno. Señor, ayúdanos en este propósito. Levanta hombres y mujeres para que hoy día, Señor, comiencen a tomar esta decisión en sus vidas y podamos, Señor, ser guiados por el Espíritu Santo en este propósito. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro último episodio para este tema fascinante de la familia y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Me dijeron que no tengo nada, que mi casa está desierta y que solo tengo deudas. Escucha. Que la crisis no soportaría,
y que moriría y que mis hijos serían esclavos toda la vida. Pero hoy me levanto a declarar que me queda una vasija con aceite y eso será suficiente para la crisis yo vencer. Esa vasija es un gran ministerio, esa vasija es mi familia con unción. Ya no me digan que no tengo nada, porque en mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, en mi casa está el Señor de los señores. En mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, En mi casa hay ministerio, en mi casa hay unción, en mi casa está la gloria del Señor. Aleluya, santo, santo, Él vive. Se está moviendo aquí. En mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, en mi casa está el Señor de los señores. y en mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministerio, En mi casa hay unción. en mi casa Vamos a está la declarar la gloria gloria del Señor. Aleluya, santo, santo, Él vive. Se está moviendo aquí. Bienvenido a nuestra casa, bienvenido mi familia. Queremos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Vamos, dilo con nosotros. Bienvenido a nuestra casa, bienvenido